Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, espero que estéis estupendamente. Arrancamos el último programa de la semana y hoy, bueno, pues vamos a hacer el repaso a la actualidad de temas tanto nacionales como internacionales con Pablo Fernández y con Sara Plaza. Así que, bueno, en un ratito estaremos con ellos y, bueno, digamos que nada extraño, ya venimos viendo esta deriva, bueno, de la disminución también en la intención de voto o la caricaturización del propio Vox de sus posiciones, y en la cual pues el PP moderado de Feijóo va avanzando, ¿no?, en esa radicalización a través de mentiras, pero también del mensaje racista, ¿no?, que estamos viendo en las últimas horas, por, bueno, incluso con la difusión de bulos de la señora Ayuso con mensajes racistas. Bueno, parece que se ha desmentido algunas de las agresiones sexuales de las que están, entre otros hechos, acusando digamos, o culpando al gobierno, ¿no?, por llevar inmigrantes a Alcalá de Henares, y bueno, pues usando la técnica de Vox, articulando ese discurso racista con hechos que no han ocurrido. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos también de otras cuestiones, digamos, a nivel nacional, que, bueno, tienen como protagonista a la derecha principalmente. También hay que recordar el caso de Alberto Rodríguez, también ese voto de Vox para no cambiar, o en contra, ¿no?, de quitar la palabra disminuidos, y bueno, pues las acciones de las cloacas como la Operación Cataluña, que también está muy vinculado a esa acción contra Alberto Rodríguez, que el Constitucional, digamos, que le ha dado un varapalo judicial al Supremo. Así que, bueno, veremos también un poco cómo está el contexto de cara a las elecciones galegas, después de ese ridículo de esos trolls, ¿no?, de Haití, Canadá, Honduras, que tienen esas cuentas, cuando, bueno, pues son perfiles, digamos, anónimos, que no tienen ningún impacto. El tema de la empresa de marketing contratada por el PP para limpiar esos peles, y también como arregado de dinero en estas últimas horas para rascar votos, ¿no?, por parte de la Xunta. Así que nada, bueno, ¿qué tal Pablo Fernández, Sara Plaza? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo habéis arrancado el año? Bueno, pues en mi caso muy bien, con muchas ganas, y en un año que va a ser absolutamente decisivo, con una cita electoral clave como son las elecciones europeas, en las que nuestro país y Europa en general se juega mucho, y en la que Podemos, yo creo que va a presentar una candidatura muy potente, así que muy animados y con muchas ganas de seguir transformando las cosas. Sara, ¿cómo ves este año 2024? Bueno, desde el punto de vista informativo, la sensación es que no hemos tenido vacaciones, que no ha habido no ha aflojado la información durante Navidad, y que hemos empezado el año ya en unos niveles muy altos. Entonces creemos que va a ser un año importante, difícil, y esperemos que acabe con alguna puerta a la esperanza, aunque lo que estamos viendo ahora mismo, especialmente en el Congreso, no nos parece muy alentador. Bueno, he estado haciendo un repaso de lo que en las últimas horas, bueno, parece que un escoramiento a la derecha del Partido Popular tampoco es nada nuevo, y que en este caso tiene como protagonista a Ayuso y la alcaldesa de Alcalá de Henares, con, bueno, acusaciones sobre agresiones sexuales, peligro de sarna y otra serie de cuestiones que indicaría, digamos, por lo menos una exageración. Parece que desde la delegación de gobierno se dice que no existen esas
agresiones sexuales o que no ha habido denuncias, pero ha habido ahí un ten con ten. Se sabrá, me imagino que en las próximas horas, quién miente, pero lo que sí está claro que Ayuso lo hemos visto en los diferentes discursos, como hacer unos discursos que parecería más... es decir, que si uno escucha y no supiera quién es la que está hablando, que fuera Vox quien estuviera haciendo esos discursos. No sé tu análisis, Sara, sobre esto. No sé si has estado pendiente, ¿no?, de toda esta polémica que ha habido en las últimas horas. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo lo que creo es que, bueno, el ala trampista de Ayuso sale a flote ya. ¿Para qué queremos a Vox si tenemos a Ayuso? No, ya no se esconde. El problema el problema principal que veo aquí es que necesito un posicionamiento de la izquierda contundente en cuanto al tema migratorio. Lo que no puede ser es que mientras Ayuso juega los discursos xenófobos, en el Parlamento Europeo el PSOE respalde un pacto migratorio basado en estos mismos postulados, basado en que no hay que dejar entrar a las personas en Europa pese a que tengan derecho a ello, porque el derecho a migrar es un derecho humano y el derecho de asilo, que es lo que cercena el nuevo pacto migratorio, o sea, quedarnos sin el derecho de asilo va a hacer que muchas personas de las que tienen que entrar en Europa buscando con todo su derecho una vida digna, no lo puedan hacer. Este mensaje que se está mandando con este nuevo pacto de asilo es en el fondo un mensaje racista y xenófobo que luego se apoya en los mensajes que traslada la extrema derecha, en este caso Ayuso, ¿no? A mí me parece muy preocupante y quiero un posicionamiento de la izquierda claro con respecto a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Me parece que es necesario. Y luego, en lo que está pasando concretamente aquí en Madrid, da la casualidad, en el Salto lo contábamos, que mientras que Ayuso está lanzando estos mensajes xenófobos, el Ayuntamiento de Madrid, por su lado, ha prohibido un acto de las vecinas de Carabanchel que iban a organizar en favor de las personas migrantes que han perdido la vida antes de llegar al Mediterráneo, y lo van a organizar en un barrio en el cual se ha establecido un dispositivo de acogida a personas migrantes en el cuartel de Arteaga, y que las vecinas lo que quieren es hacer ver que tienen a nuevos vecinos en el barrio, que la convivencia es buena, y querían hacer un acto con música en directo de confraternidad, ¿no? Y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es prohibir este acto en base a la normativa del ruido, diciendo que un acto que iba a tener lugar de 11 a 2 de la mañana, por la mañana, mediodía, un sábado, iba a perturbar el descanso de los vecinos. Se han amparado en esta excusa para prohibir este acto. Y no me parece un hecho aislado, me parece toda una confabulación entre ayuntamiento y comunidad para rechazar cualquier atisbo de solidaridad y de apoyo a las personas que están llegando a esta comunidad. A mí me parece muy grave y, insisto, necesito un posicionamiento claro por parte de la izquierda para que no se fomenten este tipo de discursos que calan muy bien entre la ciudadanía. Pablo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ayuso lleva toda esta semana lanzando un discurso y un mensaje totalmente racista, absolutamente xenófobo, que yo creo que no debería tener cabida en una sociedad democrática, un discurso que adelanta a Vox por la derecha y que lo que hace ella en su interés político pues es aglutinar a la derecha y a la extrema derecha en la Comunidad de Madrid. Pero coincido con Saras que frente a ese discurso ensalzando el racismo, la aporofobia y la xenofobia, hay que ser muy contundentes y hay que ser muy firmes y hay que ser muy claros. Y ese discurso hay que combatirlo. Y hay que combatirlo con palabras, por supuesto, pero fundamentalmente con hechos. Y desde Podemos llevamos pues ya meses denunciando la vergüenza que supone efectivamente el pacto migratorio firmado por la Unión Europea, un pacto
que lamina, que cercena el derecho de asilo y un pacto que lo que hace es llevar las políticas de la extrema derecha, llevar la xenofobia al corazón de la Unión Europea. No puede ser que el Partido Socialista se pliegue a firmar políticas que van en contra de los derechos humanos, que vulneran el derecho de las personas migrantes, porque eso al final lo que hace es acabar legitimando el discurso de Ayuso, un discurso que es verdad que es muy permeable o que puede ser fácilmente comprado por un importante sector de la sociedad. Así que frente a la ola reaccionaria y xenófoba de Ayuso y de la derecha y de la ultraderecha, es necesario contundencia tanto en el discurso, en la denuncia, pero fundamentalmente en los hechos. Y yo creo que en este país, en España, hay mucho que hacer en cuanto a políticas antirracistas y hay mucho que hacer en cuanto a salvaguardar los derechos de las personas migrantes. Yo espero que el Gobierno de España rectifique y que el Gobierno de España, desde luego en esta legislatura, por ejemplo, apruebe una ley antirracista como la que demandamos desde Podemos. Bueno, vamos a continuar con algo que tiene que ver también. Estamos hablando del escoramiento de Vox, o en este caso del Partido Popular, hacia el discurso de Vox. Lo veíamos en el Partido Popular y precisamente veíamos ayer cómo, no sé, de manera ya, no sé si es por llamar la atención, Vox, digamos, votaba en contra de eliminar de la Constitución la palabra disminuido, que no sé, bueno, reminiscencia franquista o por qué seguía esa palabra estando ahí. La cuestión es que inexplicablemente pues Vox es el único partido que ha votado en contra de eliminarlo, ¿no? Los argumentos que daban eran totalmente surrealistas, hablaban de la forma, no el contenido, pero creo que nadie ha entendido esto. Pablo, te pregunto a ti que tienes mucho contacto también por cosas que son inexplicables por parte de este grupo parlamentario, también en Castilla y León. No sé si estás viendo la deriva de Vox, incluso esa caricaturización que se hace de ello desde la izquierda se queda corta viendo lo que, digamos, cómo apoya lo que está pasando en Ferraz o en situaciones como esta que es totalmente inexplicable. A mí realmente no me sorprende que Vox haya votado en contra. Vox demuestra a diario en los parlamentos y en las instituciones que son una formación política que desprecia, que menosprecia a las personas con discapacidad, que desprecia a las personas más vulnerables. Yo esto lo he vivido en primera persona en las Cortes de Castilla y León con discursos absolutamente ofensivos de Vox para con las personas, en este caso, con discapacidad. Con lo cual a mí no me sorprende que hayan votado en contra de eliminar ese término de la Constitución española. Yo creo que están en una deriva absolutamente esperpéntica. Yo creo que saben que cada vez están perdiendo más apoyos y están ya tendiendo a exacerbar pues, sus políticas. Las protestas en Ferraz, discursos cada vez más estrambóticos. Bueno, yo creo que al final están también inmersos en una lucha intestina de poder entre Abascal, Ortega Smith y demás. Y bueno, la verdad es que lo que es verdaderamente lamentable es que el Partido Popular continúe apoyándose en un partido de extrema derecha, en un partido que no respeta los derechos humanos, en un partido que insulta a las minorías, en un partido que discrimina a las personas. Y a mí lo que verdaderamente me preocupa no es tanto la deriva de Vox, porque no espero nada de la ultraderecha. Lo realmente grave es que el Partido Popular sigue gobernando y continúa apoyándose con Vox y que además, como en casos como el de Ayuso, pues en ocasiones hace discursos pues todavía más de ultraderecha que los de Vox. Sara. Bueno, yo quería añadir que Vox se ha opuesto en este caso porque la nueva definición incluye la protección de las mujeres con discapacidad. Es también, yo creo que un componente misógino lo que les ha empujado a oponerse a esta nueva definición que va a aparecer en la Constitución. La misoginia es parte de la identidad de este partido, pese a que luego intentan buscar aliadas y a mujeres que puedan ir en sus filas. Está claro que uno de los enemigos más potentes somos las mujeres para Vox. Esta reforma de la Constitución también me ha hecho recapacitar, ¿no? Que desde 1979 solo ha habido 3 reformas constitucionales
esta era la tercera. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para que haya una reforma integral de esta Carta Magna? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para que se cambien los parámetros en los que muchas ya no estamos cómodas, como es el parámetro monárquico, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder realmente cambiar un libro que se escribió hace mucho tiempo y que a muchas ya no nos representa? Sí, aparte, no sé qué opináis, no sé si habéis estado viendo, no sé cuál es vuestro punto de vista, ya que estamos con Vox, de los últimos acontecimientos. Es decir, por un lado, la violencia, ¿no?, que ejerce no solamente dialécticamente en las instituciones, sino lo vemos en las calles, lo hemos visto en Ferraz, como con diferentes plataformas, pues digamos que, bueno, nueva forma de hacer política, cada uno que lo entienda como quiera, pero sobre todo ha sido capaz de articular diferentes medios de desinformación, y aparte financiados con dinero público, que están cubriéndolo y que llevan haciéndolo desde hace muchos años. Es verdad que ahora el PSOE está siendo víctima, pero que, y de hecho está como empezando a dar pasos, pero anteriormente, principalmente contra el espacio de Unidas Podemos, también anteriormente quizás con partidos independentistas, pero estamos hablando como esa violencia, bueno, pues ahora el PSOE está como tomando medidas, empieza a hablar de lawfare, empieza a hablar de la desinformación, de fake news, etcétera, y vemos como Vox, digamos, ha sido capaz de desplegar diferentes ejes, ¿no?, comunicativos, de sociedad civil, políticos, comunicativos, que creo que están, como decía, ¿no?, haciendo realmente que no es una caricatura cuando se habla de estas sectas ultracatólicas, que son muchos de los que están ahí, o de estos grupos neofascistas, fascistas o franquistas, que vemos que son la mayoría de la gente que está apoyando y que se está manifestando en Ferrara. ¿Cómo veis esta doble componenda, ¿no? El asunto de ese, digamos, reduccionismo de Vox hacia lo que es la caricatura que se hacía desde la izquierda, es decir, que cada vez se parece más. Y la segunda, las reacciones del PSOE, que cuando eran contra otros, o yo por lo menos lo veo así, miraba para otro lado, y que ahora, bueno, también porque está recibiendo en primera persona esos ataques, bueno, digamos que tiene una respuesta, digamos, un poco más envalentonada. No sé, Pablo, ¿qué opinas de esto? Tú, que seguramente has estado viendo durante años que esto no es nada nuevo, sino que viene desde lejos, ¿cuál es tu análisis sobre ello? Pues efectivamente, que Podemos, especialmente Podemos, lleva muchos años sufriendo el acoso sistemático de sectores ultras. Yo quiero recordar aquí que, por ejemplo, Pablo Iglesias e Irene Montero estuvieron durante más de un año con 500 personas o más todos los días a las puertas de su casa, y no pasó nada y nadie dijo nada, y se permitió ese acoso y esa violencia ejercida contra ellos a las puertas de su casa. Nuestra formación política lleva muchos años soportando esa violencia, esas persecuciones por parte de grupos de ultraderecha. Nuestra formación política lleva muchos años sufriendo el lawfare, en esa conjunción de corrupción judicial y mediática. Y nunca ha pasado nada. Nosotros llevamos muchos años denunciándolo. Ahora que parece que el Partido Socialista empieza a sufrirlo en sus carnes, ponen el grito en el cielo y ya se atreve a decir el Partido Socialista, por ejemplo hoy, que el juez García Castellón es un operador político del Partido Popular, algo que desde Podemos llevamos muchos años denunciando y diciendo. El PSOE ya se atreve a denunciar a Vox ante los tribunales, algo que desde Podemos también hemos hecho. Y bueno, yo creo que esto forma parte de esa hipocresía y, en su día, cobardía por parte del Partido Socialista, que no se ha atrevido a llevar a cabo acciones contundentes para, desde el gobierno, frenar esa deriva, para eliminar ese lawfare y para parar determinadas conductas que yo creo que son absolutamente antidemocráticas. Creo que es muy hipócrita cuando Podemos y también algunos partidos independentistas han sufrido esas persecuciones, esas cacerías, ese lawfare, y han sufrido también las cloacas mediáticas que durante años han estado manipulando, mintiendo y difamando sobre nuestra formación, pues no pasaba nada. Ahora que lo sufre el PSOE, ponen el grito en el cielo. Bueno, nosotros mantenemos la misma posición y condenamos todo tipo de ataque y condenamos todo tipo de conductas que son profundamente antidemocráticas. Y para finalizar,
lo decíamos antes, está bien reformar la Constitución, pero yo creo que es esencial una reforma integral de nuestra Carta Magna. Yo creo que sería bueno abrir un proceso constituyente porque a día de hoy hay mucha gente que no votó la Constitución y creo que cuestiones como el lawfare, cuestiones como esa deriva de la desinformación, creo que también deberían tener cabida en la Constitución, además, por supuesto, de garantizar derechos esenciales y fundamentales de forma clara, como puede ser el derecho de vivienda. Sara. Sí, yo vuelvo un poco al principio. Yo le pido al PSOE contundencia contra la extrema derecha en todos los aspectos, también en el aspecto migratorio. Comprar su discurso no es ser contundente. No puedes luchar contra la extrema derecha, por un lado, y en los aspectos en los que te afecta, y luego comprar sus políticas para aplicarlas en materia migratoria. Eso es totalmente incongruente. Y también me llama mucho la atención el uso que han hecho sobre los delitos de odio. Es cierto, está mal que se utilice, que se apalee la figura de Pedro Sánchez, yo no lo voy a defender, pero los delitos de odio se crearon para proteger a los colectivos más vulnerables, a los colectivos que sufren el odio y no están respaldados por ningún ámbito. Por tanto, denunciar a Vox por posible, bueno, a Vox o a las personas que apalearon el cuerpo de Pedro Sánchez utilizando la figura del delito de odio no es adecuado desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético. Tienen que ser conscientes que a la ultraderecha solo se la expulsa cuando se la ningunea y cuando se la deslegitima. Y no creo que el PSOE haya conseguido deslegitimar en ningún momento a la extrema derecha por falta de contundencia. Ya. No sé cómo veis, bueno, sobre todo Jiménez Los Santos y la señora Olona están denunciando, ¿no?, toda la deriva de Vox, acusándola de que se ha convertido en una empresa, ¿no?, con el grupo Intereconomía muy vinculado a la secta del Yunque, bueno, algo que aquí venimos denunciando hace tiempo. No sé si habéis visto bueno, ese adelanto de la Asamblea, es decir, que ha habido como bastantes divisiones internas, etcétera, y que se hablaba incluso que Ortega Smith, bueno, que ha sido, digamos, rebajado, ¿no?, de ser el secretario general, bueno, pues a ser sustituido por Garriga. Se ha hecho una sola lista, parece que no, porque se hablaba que Ortega Smith a lo mejor hacía otra lista. Bueno, se van a presentar, no sé si le habéis hecho un vistazo a eso, si el adelanto este de la Asamblea tiene que ver con un intento de control de daños internos después de todas las bueno, denuncias internas, dimisiones, etcétera. No sé si habéis echado un vistazo a cómo va el proceso interno. Por ahí se estaban haciendo denuncias que también era irregular, pero no sé qué futuro le veis a Vox de cara a esta asamblea y si realmente veis que esa disminución en la intención de voto va a seguir o realmente se va a estabilizar, va a crecer. No sé cómo lo intuís que puede ser este proceso, Pablo. De hecho, Juan, digamos que el vicepresidente está también en el cuadro de honor de las 6, 7, 8 personas más destacadas en la dirección de Vox. Sí, aquí en Castilla y León tenemos a lo más granado de la ultraderecha. Bueno, yo creo que es evidente que Vox está perdiendo apoyo electoral. Creo que están inmersos en una lucha intestina de poder por fundamentalmente cuestiones económicas. Yo creo que la denuncia de Macarena Olona y de otras figuras que han salido de Vox van en ese sentido, denunciar que funciona como una empresa y que hay pues un círculo reducido de personas que se están repartiendo el pastel económicamente. Pero también es decir que a pesar de la pérdida de apoyo electoral de Vox, sigue teniendo aliados muy potentes y muy poderosos. Grupos como el Yunque, que tú, por ejemplo, Julián, llevas muchos años denunciando esa estrecha vinculación entre el Yunque y Vox. Grupos ultracatólicos que cuentan con enorme financiación económica que destinan a Vox. Bueno, pues creo que tampoco hay que desdeñarlo, aunque yo sinceramente creo que paulatinamente Vox va a ir perdiendo fuerza electoral y no me extrañaría que dentro de unos años pues vuelvan al seno del Partido Popular aquellas personas que en su día salieron del Partido Popular. Así que yo no descarto que el fenómeno de Vox, que es ultraderecha, acabe otra vez
fagotizada por el Partido Popular y que volvamos a ver un PP que englobe a sectores de ultraderecha. Y de hecho creo que también es lo que quiere el PP y el Partido Socialista. Yo creo que actualmente estamos en una tesitura política en la que tanto PSOE como Partido Popular lo que pretenden, lo que ansían, lo que quieren es una vuelta al bipartidismo, que creo que fue también precisamente el gran triunfo de la irrupción de Podemos, que es romper ese bipartidismo, que ese sistema de turno que se repartía a España, haciendo que básicamente las políticas pues no cambiasen en lo sustancial, en lo estructural, y bueno, desde luego desde Podemos seguiremos luchando para confrontar con la ultraderecha, por supuesto, pero también para seguir haciendo que exista una posibilidad clara de transformación real, de cambio profundo en este país, que yo creo que esa opción la encarna a día de hoy únicamente Podemos. Sara. Bueno, a mí lo que me parece paradójico que algunos militantes de Vox saquen un comunicado interno y se quejen de la falta de democracia de un partido como Vox. No le puedes pedir peras al olmo, no le puedes pedir democracia a un partido totalmente vertical, no le puedes pedir democracia a un partido fascista. Es que no se le puede pedir democracia, es antinatura. Entonces, bueno, que haya voces internas que se quejen de eso, pues me llama la atención. También me llama la atención que se denuncie, ¿no?, la supuesta financiación irregular, que es lo que están denunciando, y que se denuncie justo ahora. Quiero decir, cómo ha nacido este partido y desde dónde ha nacido este partido. Creo que son cosas que una persona que decide hacerse militante de Vox, pues debe de tener conocimientos desde el minuto uno. No pueden llamarse a engaño, saben dónde se meten. Eso me llama bastante la atención, ¿no? A mí, que todo lo que sea confrontación dentro de este partido me parece bien, pero yo lo que veo ahora es una confrontación interesada, ¿no? Es gente que quiere llegar también al poder y no les están dejando. Claro. Pero es que ya sabían dónde se metían. Sí. Como si yo me meto a una discoteca a escuchar tecno y digo, es que odio el tecno. Pues es que no tiene sentido. Total, aparte hay como también una retórica que creo que es un poco falsa, en el sentido que, bueno, están echando a los liberales, a la parte más, hablando de Iván Espinosa de los Monteros, aparte lo dice el propio Los Santos, fijaros hasta dónde llega la incongruencia, cuando pocos meses atrás precisamente culpaba, y no que culpaba, lo decía con datos, porque Los Santos sabe mucho de cómo se cuece, es decir, cuáles los fogones y la cocina que hay detrás de Vox. Lo acusaba previamente a él y a su señora Monasterio de representar un poco los anclajes con el Yunque, ¿no? Con esta secta ultracatólica, porque han militado durante mucho tiempo en Hazte Oír, sobre todo Monasterio y tal, le tenían como esos vínculos, igual como acusaba, bueno, a otros medios, quizá por otros intereses de vincular con esta gente. Entonces cuando dice, bueno, se va lo mejorcito, ¿no? De Vox, como Iván, como Espinosa de los Monteros, ¿no? Cuando pocos meses antes, bueno, pues lo vinculaba con esta parte ultra, que también la tiene. Eso no quiere decir que también defienda a las empresas del IBEX 35 y tal, pero creo que hay una narrativa y que siempre es como, bueno, había una parte buena en Vox y otra mala, ¿no? Que también es un poco de los postulados de Olona. Bueno, pues creo que va por ahí los tiros, no hay mucho. Pero bueno, vinculando un poco a acciones también, ¿no? Donde para mí, ¿no? Vox es un partido elitista, incluso de herramienta, ¿no? De esas élites también que apoyan al Partido Popular y que en estos momentos pues le vale como peón para, sobre todo, hacer agresiones o acelerar, incluso siendo parte, ¿no? de las acciones de Lawfare. Hay una que hace poco conocíamos que después de 2-3 años se le devolvía el escaño, o en este caso el Constitucional, damos un parapalo al Supremo, con algo que aquí ya denunciamos en su momento y que sería una más de los numerosos casos de Lawfare, que más allá de las acciones judiciales que a veces, bueno, pues creo que son simbólicas, realmente la parte importante es la cantidad de horas de tertulias, telediarios y titulares que sacan, y que luego también tienen un uso político y también en redes sociales. En este caso con la exclusión, ¿no? del escaño de Alberto Rodríguez, recuerdo, ¿no? en redes sociales cómo movían un fotograma de Alberto Rodríguez de un escenario diferente a una hora diferente, y defendiendo a manifestantes, en este caso eran en la
la comisaría pidiendo que liberaran a los 4 detenidos. No hubo ni un solo medio de comunicación que pusiera los vídeos donde se demostraba claramente que Alberto Rodríguez no estaba ni en el momento ni en el lugar donde el policía acusaba de haber sido agredido. Incluso el jefe policial, el jefe de todo el operativo policial, decía que en ningún momento vio a Alberto Rodríguez, que es un tipo de 2 metros con 1 metro en ese momento de rasta, y que en los vídeos se demuestra que estaba en otra manifestación, en la oficial por, digamos, las asociaciones de padres, estudiantes, profesorado, que venía desde 1 metro, es decir, desde 800 metros atrás, desde el ayuntamiento hasta la iglesia. Bueno, en todo caso, no sé, Pablo, la verdad es que, digamos, sería una de las miles de situaciones más, pero bueno, de una manera o de otra, es un paro judicial y que no va a ocupar las mismas portadas de todas las que ocuparon cuando le quitaron el escaño. Y tampoco hay que olvidar la responsabilidad del PSOE, porque ahí Meritxell Batet también forzó un poco la situación. Bueno, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero sería como, bueno, el caso enésimo, ¿no?, de lawfare. Sí, sin duda, es uno más de los numerosos casos de lawfare que ha sufrido Unidas Podemos. A Alberto Rodríguez le robaron, hay que decirlo así, le robaron el escaño en el Congreso de los Diputados porque era de Podemos. Esto es así de claro, y es una nueva muestra más, pues, de esa corrupción judicial y mediática, porque es evidente que la decisión fue absolutamente demencial, fue a todas luces una decisión injusta y antidemocrática, y que en connivencia con los medios de comunicación generó horas y horas de noticias, de bulos y de mentiras alrededor de Alberto Rodríguez, que evidentemente no había hecho nada ni había dado ninguna patada a nadie. Eso está claro, es otro caso de lawfare. Pero yo aquí sí que quiero hacer, como mencionabas tú, quiero hacer especial hincapié en la responsabilidad directísima, absolutamente directa, del Partido Socialista en esta tropelía. En el robo del escaño de Alberto Rodríguez, evidentemente, además del Tribunal Supremo, el Partido Socialista, a través de la figura de Meritxell Batet, es absolutamente determinante y es clave para haber robado el escaño de Alberto Rodríguez. Y aquí se demuestra una vez más que el Partido Socialista no solamente a veces no hace nada para impedir el lawfare o para impedir estas prácticas corruptas, sino que es que las ampara, las tolera y las incita. Porque si Meritxell Batet no hubiese tomado la decisión de quitar el escaño a Alberto Rodríguez, Alberto estaría en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, ya en su día desde Podemos quisimos plantear una querella a Meritxell Batet. Entonces, en el espacio de Unidas Podemos se decidió, en contra de nuestro criterio, se decidió que no se pusiese la querella contra Batet. Pero yo creo que, como digo, la expresidenta del Congreso del Partido Socialista ha sido un actor clave en esta tropelía, en esta infamia y en esta vergüenza que fue el robo del escaño de Alberto Rodríguez. Sara. Sí, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el tiempo. Esto ocurrió en 2014. En 2024, 10 años después, Alberto Rodríguez se libera por fin de esta causa. Han pasado 10 años en los que ha perdido un escaño. El caso de Alberto Rodríguez ejemplifica el caso de muchos otros activistas que están ahora mismo atravesando por lo mismo la pena de banquillo, que destroza vidas. Más allá de la condena, más allá de todo lo que pueda venir después, más allá de que acabes en la cárcel o no, es esta incertidumbre durante tanto tiempo esperando una condena. Esto sucede a día de hoy. Tenemos a los 6 de Zaragoza, tenemos a 27 y mes, a unas personas que fueron detenidas por organizar un acto en la Universidad de Barcelona, gente que está esperando por causas muy gordas, que viven en la incertidumbre del qué pasará. Esto me parece importante tenerlo en cuenta, y me parece que el caso de Alberto Rodríguez es un ejemplo más de cómo los testimonios policiales en algunos casos tienen el peso definitivo para condenar a una persona sin ninguna prueba, y de cómo la represión se ha instalado en cada juicio que soporta un activista. Y creo que esto también es importante hablar de ello, más allá de la actuación de Meritxell Batet, que fue patética, por supuesto. Pero creo que hay que hacer una reflexión en torno a cómo esta pena de Alberto Rodríguez supone un ejemplo
para lo que están soportando otros activistas y pedir de nuevo, por favor, la derogación de la ley Mordaza ya. Total. Estamos perdiendo el tiempo. Hay una cuestión aparte, o dos cuestiones. Precisamente lo que comenta Sara fue un poco la reivindicación principal en el propio juicio de Alberto Rodríguez. Dice, esto que me está pasando a mí no es un caso especial. Dice, a mí no me detuvieron. Sí, hubo 4 detenidos, hubo actos de violencia, ¿no?, en esas vallas amarillas, donde nunca estuvo Alberto Rodríguez. A él lo detuvieron meses o años después, ya cuando estaba implicado en política. Bueno, pues digamos, vamos a pillar a este. Y él decía, esto es una manera de disciplinar a los movimientos sociales, a gente que puede liderar, encausándole cosas que no han hecho. Es decir, que él decía, lo que me pasa a mí le pasa a gente más desconocida, y realmente es para que desarticular las calles, ¿no? Y ahí hay dos elementos. Una, porque yo he visto que ahora, cuando se está hablando de este tema, están hablando de la parte judicial, pero es que un elemento básico es que Alberto Rodríguez no estuvo ahí. No solamente que no hubo agresión, es que no estuvo ni en el lugar ni en el momento que el único denunciante, el policía, e incluso en contra de digamos, su superior, hace una acusación falsa. Entonces, a mí lo que me extraña de todo esto es que, más allá de que se dice, no, es que jurídicamente al final era injusta, porque no sé qué, porque no sé cuánto, o era excesiva, no. Es que lo que habría que hacer es juzgar a las personas involucradas comunicativamente, políticamente y sobre todo policial y judicialmente en dar pábulo a algo que es totalmente falso, un montaje. Es como el núcleo raíz de todo esto, y que no se habla. Es como, bueno, es como un debate jurídico. No un debate jurídico, no. Estamos hablando de un acto antidemocrático porque se está falseando la realidad. Y como denunciaba Alberto, no soy el único, soy un ejemplo más de acciones que se vienen haciendo. Y es más, el último caso, digamos, o otro caso más, la operación Cataluña, ¿no?, de la que también, como decíamos, no solamente Podemos, sino otras organizaciones políticas, en este caso el independentismo en Cataluña durante el proceso, también ha tenido montajes policiales con sus patas mediáticas, y era curioso, ¿no?, porque le preguntaban a la señora Ayuso casualmente en un acto, y dice, no, ¿y a mí por qué me preguntas de esto? Esto está interesado. Es como no quieren aceptar la realidad, se apropian de la palabra libertad, de la palabra democracia, al mismo tiempo que llevan más de una década usando los recursos públicos para desarticular la democracia y sus rivales políticos. Hablamos de Podemos, pero en el caso de la Operación Cataluña se sabe no solamente con datos, con informes, ¿no? El diario.es lo ha publicado, de las pruebas, ¿no?, que el presidente Rajoy lo conocía, el ministro lo conocía, informes policiales falsos que se mandaban esa información falsa a medios de comunicación para que criminalizar, ¿no?, y hacer acciones de lawfare sería una más. Pero lo increíble de todo esto es la denuncia de cómo la justicia, secuestrada anticonstitucionalmente, el órgano principal judicial, bueno, siguen diciendo que es para defender la democracia, cuando realmente el uso que se está dando es para atacar a la democracia. No sé, Sara, cómo lo ve. La denuncia también, no solamente de movimientos sociales, sino de grupos en la política partidista, pero también en los movimientos sociales del independentismo Cataluña, como acusaciones de terrorismo, etcétera, pues también se llevan articulando desde hace más de una década. Bueno, está demostrado que el PP montó un aparato pagado por todas para espiar a todos los adversarios políticos y no políticos. Está demostrado que se articuló una maquinaria para perseguir tanto a los líderes independentistas como a los líderes de Podemos, como a cualquiera que fuera en contra de sus tesis, o como a cualquiera que fuera a perjudicarles, como es el caso de la Kitchen, ¿no?, que persiguiendo a Bárcenas, ¿no? Eso está más que demostrado. Lo que es escandaloso es que ese partido se mantenga en el poder y que no se niegue a dar explicaciones y bloquee cualquier posibilidad de investigar lo que ha pasado. Es que quiero recordar que en este país tenemos a un ministro del Interior que se expone a una pena de 15 años de prisión pedida por la Fiscalía. Es que eso es histórico. Es que Jorge Fernández Díaz se expone a 15 años de prisión. Es que hemos tenido unos años de gobierno del Partido Popular en los cuales siempre mirábamos hacia la corrupción económica, pero es que resulta que había una corrupción política por detrás muy potente y que ha hecho el daño a la línea de la flotación de la democracia, que incluso ha influido en resultados electorales. Es que es muy grave, y sobre todo muy grave que
que no se pueda investigar y que esto quede en tertulias. Es que es grave. Total. Pablo. Sí, yo coincido plenamente, o sea, es absolutamente indecente, infame y totalmente antidemocrático que el Partido Popular haya montado estructuras policiales para perseguir adversarios políticos. Yo creo que esto es gravísimo, que esto vulnera y quebranta todos los principios democráticos y que esto hay que perseguirlo por todos los medios políticos y sobre todo judiciales. Pero quiero hacer otra reflexión. Y es que el Partido Socialista, que es el partido mayoritario en los dos gobiernos de coalición que ha habido en los últimos años, no ha hecho absolutamente nada para desmantelar y para desarticular estas estructuras antidemocráticas que hay en la policía y en los cuerpos policiales. No en vano, Podemos, y hay que decirlo así, es la única formación política, y lo hemos dicho estando en el gobierno de coalición, que hemos exigido responsabilidades al ministro Marlaska y que hemos dicho que es imprescindible, que es urgente renovar de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial. España tiene un problema gravísimo tanto en la justicia como en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y no es menor, no es un tema menor que Pedro Sánchez haya vuelto a poner al señor Marlaska de ministro del Interior, una persona que perfectamente podría estar en el Partido Popular o incluso en Vox, para que no pase nada, para que no cambie nada en el Ministerio del Interior. Y tampoco es casualidad que el Partido Socialista no quiera renovar de una vez por todas, dando un golpe sobre la mesa, el Consejo General del Poder Judicial. Mientras en España siga habiendo este tipo de estructuras antidemocráticas, mientras en España el Partido Judicial esté controlado por el Partido Popular y mientras en España tengamos un ministro del Interior que hace políticas de derecha cuando no de ultraderecha, como lo sucedido en Melilla, tendremos una enorme carencia democrática. Y esto hay que decirlo así, y esto hay que decirlo alto y claro. Y esto desde Podemos lo hemos dicho, tanto estando en el gobierno en la anterior legislatura, como lo seguiremos diciendo ahora que no estamos en el gobierno. Yo he hecho en falta, sinceramente, por ejemplo, por parte de Sumar, mucha mayor vehemencia y mucha mayor beligerancia en estos temas que son mollares, que son nucleares para la estructura del Estado español. Insisto, tenemos un serio problema con la justicia en este país y también tenemos un serio problema con determinados funcionamientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, para cerrar, por lo menos contigo, Sara, luego Pablo, si te parece, nos quedamos un rato tú y yo hablando también del 10º aniversario de Podemos. Me gustaría charlar contigo, pero para cerrar, que Sara tiene que salir, precisamente el próximo evento electoral y donde, bueno, todos los elementos que hemos estado hablando seguramente se ponen en marcha son las elecciones galegas. Precisamente desde El Salto habéis publicado el titular, que es cuanto menos llamativo, Sara. La Xunta encarga a una empresa de marketing vinculada al PP parte de la limpieza de los pelés. Y hemos visto una polémica que si no en la gravedad, porque también hay que decirlo, no sé si hay gente que habla de ello, pero no se puede comparar el desastre ambiental que está provocando los pellets a lo que fue el chapapote, pero lo que sí parece casi idéntico es la defensa o la gestión de comunicativa de todo esto, primero negando, primero no haciendo nada, luego negando, luego culpando a los demás, luego pues no hilillos de plastilina, pero diciendo que bueno, que no es contaminante, que tal. Bueno, no sé qué opinas de todo esto, y luego para colmo, pues al final gestionando el dinero público, beneficiando, no sé si a los suyos, pero cuanto menos llama la atención este titular: la Xunta encarga a una empresa de marketing vinculada al PP parte de la limpieza de los pelés, ¿no? Esto lo vimos también con el Filomena, con una empresa de cava, ni hablar de la crisis con el COVID, con el tema de las mascarillas, etcétera, como a los amigotes que no tienen nada que ver, pues se repartían millones. No sé qué nos puedes contar de este titular, Sara. Sí, esta pieza que ha realizado mi compañero Javi H. Rodríguez es una pieza que pudiéramos haber lanzado muchísimo antes si la Xunta subiera los contratos a la web de transparencia en tiempo y forma, cosa que no hace la Xunta y cosa que no hace casi ninguna administración. Pensando en la Comunidad de Madrid, las administraciones hacen contratos menores y no los reflejan en el portal de transparencia, los suben meses después para cuando la cosa ya está pasada y ya no se pueda contar. Esto es muy grave, se está incumpliendo la legislación de transparencia y eso impide el ejercicio de la libre información.
esta pieza la sabíamos mucho antes, ya digo, hemos tenido que trabajar en ella hasta encontrar una prueba contundente. O sea, era un vox populi, pero hasta que no tuviéramos una prueba contundente no la podíamos lanzar. Estamos hablando de una empresa que tiene cuantiosos contratos en otros municipios, en algunos municipios galegos, una empresa que ha hecho muchas actividades que no tienen nada que ver con el marketing y que en esta ocasión se embolsa la gestión de la limpieza de los pellets porque pasaba por allí. Es muy grave porque el PP aprovecha cualquier ocasión para dar dinero a sus amigos. Es que tú mismo lo has dicho, durante la pandemia fue escandaloso. Fue escandaloso el modo en el que Ayuso entregaba dinero a expuertas a Ferrovial para construir un hospital de pandemias que no ha servido absolutamente para nada, que hoy está vacío y que no alberga a nadie. Es realmente grave. Y sobre todo lo que digo, y me gustaría incidir en esto, es muy difícil contar estas cosas si no se cumple la legislación de transparencia y si no hay contratos públicos a los que tenemos derecho de acceder toda la ciudadanía. Esto me gustaría que quedara claro para que se vea que al final realizar este tipo de informaciones es muy costoso, pese a que pueda ser vox populi. Sí, aparte una cuestión con el tema, yo ya me quedo con la parte creo que es más grave, que es la financiación pública precisamente de medios de desinformación. El salto, por ejemplo, ¿no? Que yo desde aquí, bueno, pues os agradezco, ¿no? La labor que hacéis, que, bueno, pues medios serios, ¿no? Que contrastan la información, no reciben apenas dinero público, y luego medios de desinformación, ya que hablamos del asunto, como antes de irse Feijóo le dio 50.000 euros a estado de alarma, que es un medio de desinformación, ¿no? Así que bueno, agradezco, creo que te tienes que ir, Sara, yo me voy a quedar con Pablo, le voy a preguntar por este tema, así que te agradezco, no sé si quieres mandar algún mensaje antes de irte, pero Bueno, bueno. ya que me lo dejas en bandeja, este tipo de información depende de la ciudadanía, porque nosotras somos totalmente independientes ante los medios económicos y casi no recibimos dinero de las administraciones porque nos tienen vetados en el reparto de la publicidad institucional. Así que nada, os animo a que colaboréis en la medida de lo posible para que se puedan seguir realizando este tipo de informaciones. Y muchas gracias a Pandemia Digital por darnos hueco siempre. Pues nada, gracias a Y ti Pablo, un y saludo y nada, nos vemos dentro de unas semanas en el tablero, imagino. Un saludo, Sara. Un saludo. venga, chao, chao. Chao. Bueno, me quedo contigo, Pablo. Te pregunto por este mismo tema. La verdad es que es un escándalo lo de la gestión del dinero público, lo de somos fascistas pero sabemos gobernar o sabemos gestionar. Bueno, en la primera parte sí, la segunda de aquella manera, ¿no? Sí, es absolutamente escandaloso, es infame, es deleznable, es una vergüenza como el Partido Popular, en este caso en Galicia, pero allá donde gobierna, utiliza las instituciones para parasitarlas y para regar de millones de euros de dinero público, hay que recordar, de dinero público, que es dinero en este caso de todos los gallegos y gallegas, para dárselo a sus empresas afines, para regalárselo directamente a sus amigos. Es absolutamente escandaloso. Y yo creo que la ciudadanía tiene que abrir los ojos ante esto. No puede ser que se gobierne únicamente para hacer ricos a un círculo de empresarios amigos que siempre además son los mismos. Yo creo que es absolutamente escandaloso y que, por desgracia, como digo, es una praxis habitual en el Partido Popular, allí donde gobierna, en Galicia, pero ocurre también en Castilla y León, sucede también en Madrid con Ayuso. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha demostrado en muchas ocasiones que es un partido corrupto y que es un partido que gobierna para una minoría muy minoritaria de élites y de empresarios afines. Sí. Bueno, digamos que esta semana no me gustaría, ¿no?, preguntarte un poco al hilo de ese 10º aniversario que se cumplió hace un par de días. Bueno, estuvimos aquí con Ione Belarra precisamente el día de ese 10º aniversario, y a mí me quedo con una cosa más allá de, bueno, te quiero preguntar por ello, ¿no? Pero yo el titular, ¿no?, que me quedé con Ione es como, le preguntaba cuáles son los objetivos, ¿no?, a largo plazo, y resumiendo mucho decía ganar, con el elemento de para ganar también es importante aprender a perder, ¿no? Es decir, que de una manera o de otra creo que con bastante humildad reconocía pues el momento de debilidad, ¿no?, de la formación, con todo su contexto, pero sobre todo digamos, bueno, con humildad, pero con las convicciones tan fuertes como siempre. ¿Cuál sería tu análisis a bote pronto? Luego iremos con la parte actual, del momento actual y de futuro, pero
te quería preguntar tu análisis, ¿no?, sobre estos 10 años, pero te quiero preguntar, hace 10 años, concretamente, el 17 de enero de 2014, el día, ¿no?, que se anunciaba Podemos, no sé si tú te acuerdas qué estaba haciendo en ese momento o cómo recuerdas esos primeros días, meses de la implicación tuya en Podemos. Sí, lo recuerdo perfectamente. Yo no estuve presente de forma presencial en el Teatro del Barrio el 17 de enero del 2014, pero lo estaba siguiendo con mucho interés y con mucha atención. Yo fui una de esas miles y miles de personas a las que impactó de forma muy profunda pues ese chico que tenía coleta, que se llamaba Pablo Iglesias, que decía verdades como puños y que yo creo que representaba lo que sentíamos y lo que pensábamos una inmensa mayoría de españolas y de españoles, con lo cual, bueno, pues yo enseguida conecté con ese discurso, con ese mensaje de Pablo Iglesias. Cuando se crea Podemos en el Teatro del Barrio, pues yo lo que hago es implicarme también, dar un paso. Yo soy uno de los fundadores del Círculo de Podemos, en este caso en mi ciudad, en León, y recuerdo aquellos tiempos pues con una ilusión desbordante, con unas ganas inmensas y con una ilusión enorme. Fueron días que yo nunca olvidaré, porque la cantidad de gente que se acercaba, la cantidad de gente que se implicaba, las ganas que había de cambiarlo todo, de transformarlo absolutamente todo, pues la verdad es que fueron muy bonitas. Y es verdad que a día de hoy Podemos estar en una situación complicada, pero creo que no es óbice para recordar lo muchísimo que ha conseguido Podemos. Creo que hemos transformado sustancialmente el panorama político en este país, que hemos demostrado que con valentía, que con determinación, que con trabajo se pueden conseguir aquellas cosas que se nos decía que eran imposibles. Podemos ha llegado a estar en el gobierno de este país, hemos demostrado que se podía gobernar de otra forma, que se puede gobernar para la gente, para las mayorías sociales, sin deber nada a los bancos, sin deber nada a los poderosos, pensando únicamente en la gente. Y bueno, yo creo que, insisto, la irrupción de Podemos ha sido determinante y clave en la historia reciente de este país. No, como tú decías, ¿no? Seguramente mucha de la gente que nos está escuchando, a lo mejor algunos por edad, no en ese momento no tenían, no eran mayores de edad, pero digamos que siendo realista, más allá de esa realidad, ¿no?, de hace 10 años y los siguientes años, ¿no?, de ilusión desbordante, un montón de militancia, bueno, la cosa también ha cambiado. Si tuvieras que, digo, por también eso que siempre se dice, ¿no?, de la autocrítica y tal, bueno, evidentemente Podemos ha cometido errores, también hay muchos factores externos, pero si tú tuvieras que quedar en estos 10 años con los principales aciertos de Podemos y también los principales errores, que también lo creo yo, que también los ha tenido, también es verdad que es más fácil, ¿no?, digamos, mirando hacia detrás, hay algunas decisiones. Hay una a mí puntualmente que creo que estratégicamente fue un error tremendo, que fue no presentarse a las elecciones municipales cuando toda la militancia, o digamos en la izquierda, había una militancia brutal. El no presentarse al final hizo que se hicieran 1000 formaciones políticas municipales, y que creo que eso ha sido un lastre y que ha sumado mucho a la división, ¿no?, del espacio. Pero ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los principales aciertos, resumiendo mucho porque en 10 años da mucho de sí, y los principales errores de Podemos? Yo creo que el principal acierto de Podemos fue la voluntad clara que siempre tuvimos de poder, la voluntad de gobernar, y el principal acierto de Podemos fue entrar en el gobierno de España, algo que costó muchísimo. Hay que recordar cuatro que elecciones. Costó ni más ni menos que 4 elecciones, porque el Partido Socialista no quería gobernar con Podemos, porque Pedro Sánchez no dormía bien por las noches gobernando con Podemos, y porque el PSOE, que es el pilar del régimen del 78, quería impedir a toda costa que Podemos entrase en el gobierno de España. Yo creo que el principal acierto, el mayor logro, el mayor éxito de Podemos ha sido entrar en el gobierno de este país, gobernar, acabar con esa cláusula de exclusión de 80 años que decía que un partido como el nuestro, con nuestra forma de pensar, con nuestra cultura política, no podía estar en el gobierno de España. Yo creo que transformar realmente las políticas públicas en este país, llevar las demandas de las mayorías sociales a las instituciones y conseguir leyes como la ley de vivienda, la ley trans, la ley de eutanasia, la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, creo que hemos demostrado que se puede gobernar de otra forma, que se pueden hacer políticas verdaderamente transformadoras y rupturistas, más allá de los límites que impone el Partido Socialista, más allá de los límites que establece la socialdemocracia.
considero que ese ha sido el mayor éxito de Podemos. Y en cuanto a errores, pues yo lo digo siempre, es evidente que Podemos ha cometido muchos errores. Yo creo que hay que ser humildes. Quizás para mí uno de los mayores hándicaps ha sido la enorme dificultad que hemos tenido para implantarnos territorialmente. Eso yo creo que es evidente que Podemos no ha conseguido arraigarse de forma muy firme, de forma muy potente en los territorios, que nos ha costado mucho. Es verdad que, por ejemplo, el no presentarnos a las elecciones municipales del año 2015 ha podido contribuir a esa debilidad organizativa en los territorios, porque es verdad que al final se hicieron muchas marcas, al final se diluyó mucho pues los poderes municipales, y creo que eso pudo traducirse en esa debilidad a nivel territorial. Yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos. También es verdad que nos ha penalizado mucho las divisiones internas, que nos ha penalizado mucho las luchas que ha habido dentro de Podemos, que se dan en todas las organizaciones políticas, pero que en el caso de Podemos se han televisado y se han radiado casi a tiempo real. Pero bueno, el balance de estos 10 años, esta singladura, es un balance muy positivo, y aunque es verdad que ahora estamos en una situación difícil, aunque es cierto que estamos en una situación complicada, yo coincido absolutamente con Yone. Para ganar y para volver a ganar, que es lo que queremos en Podemos, que es volver a gobernar, volver a ser una fuerza de gobierno, hay que saber perder. No hay ningún partido político que siempre gane, y menos un partido político que no debe nada a los bancos, y menos un partido político que no debe nada a los poderosos y que únicamente tiene 10 años de vida. Con lo cual, es verdad que es una situación complicada, es verdad que es muy duro pues tener solamente, por ejemplo, 5 diputados en el Congreso, pero como digo, estamos en un momento complicado, pero no tengo duda de que con trabajo, con esfuerzo, con tesón y con la militancia que tenemos, vamos a volver a levantarnos. Hay que saber perder y volveremos a ganar para estar en el gobierno y mejorar la vida de la gente, que para eso nació Podemos, para hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente. Bueno, para terminar, antes de despedirte, precisamente, bueno, hemos estado hablando de pasado, quizás de presente. No sé cómo ves esta legislatura que comienza, ¿no? Le hacía también esta pregunta a Ione. Ya hemos visto, ¿no? Lo polémico, ¿no? Que ha sido, las tensiones que ha generado este voto en contra de esa... Bueno, de ese recorte, ¿no? A los parados de mayores de 52 años, la polémica que ha habido, o las críticas, ¿no? Dentro del gobierno, también dentro de Sumar, y luego también poniendo, ¿no? A mí también hay una parte, ¿no? Que no que criticaría Podemos, pero que es una realidad, es que ese determinamiento o esa determinación para decir no vamos a votar ningún recorte, no va a tal, bueno, eso... siendo sincero y honesto, pues también dista bastante de la postura que tenía que tomar Podemos cuando estaba en el gobierno y se tenía que comer un sapo. Así que te quiero preguntar también precisamente esa diferencia, o tu análisis, ¿no? De esa diferencia de estar dentro de los ministerios, que yo creo que también le va a pasar ahora a Sumar, que no sé si te tienes que tragar sapo. Algunos se tuvo que tragar Podemos, creo yo, la legislatura pasada, y la libertad en la que ahora va a tener al no estar en un gobierno. ¿Cuál es tu análisis de esta legislatura y esas tensiones tensiones o capacidad para ser más sincero, más contundente a la hora de presionar? ¿Cómo ves tú esta diferencia de estar dentro del gobierno a estar fuera, y las tensiones que puedan generar, o el beneficio o la libertad que puede tener Podemos para poder presionar y decir con más libertad las cosas que a lo mejor, creo yo, no tenía cuando estaba dentro del gobierno? Pues hombre, es evidente que cuando no tienes un pacto de legislatura, cuando no estás dentro del gobierno, tienes muchísima más libertad para decir las cosas, o para hacer críticas, o sobre todo para votar en contra de determinadas cuestiones. Pero yo también quiero recordar y quiero pues reivindicar también que, aunque es verdad que cuando Podemos ha estado en el gobierno hemos tenido que aceptar, porque la correlación de fuerzas era la que era y 121 votos son mucho más que 35, y es verdad que hemos tenido que aceptar cosas que no nos gustaban, pero siempre lo dijimos, siempre fuimos sinceros y siempre alzamos la voz estando dentro del Consejo de Ministros. Eso que se vino a denominar ruido no era ni más ni menos que la constatación de que el PSOE y Podemos son dos proyectos políticos diferentes, que responden a intereses muy distintos y que defienden posiciones
y a mayorías diferentes. Nosotros criticamos, estando dentro del gobierno, posiciones que se tomaron por parte del gobierno de España. Muchas. El envío de armas a Ucrania, la no determinación del PSOE por derogar la ley Mordaza. Quiero decir, hubo muchísimos desencuentros. Es más, a Podemos se le ha criticado hasta la saciedad, diciendo que hacía ruido, diciendo que no dejaba que hubiese un gobierno que fuese al unísono, diciendo que no podía ser que hubiese dos almas en el gobierno. Bueno, ese ruido creo que lo que constata es que hay proyectos políticos diferentes. Y creo que ahora mismo la diferencia de que esté Podemos en el gobierno a que esté Sumar en el gobierno es que Sumar es una formación política funcional al Partido Socialista. Es que a día de hoy en el gobierno únicamente manda Pedro Sánchez y no se oye ninguna voz discrepante. Y yo creo que el ejemplo de los recortes de las pensiones de los que reciben el subsidio de mayores de 52 años es el ejemplo paradigmático. Ese recorte, que es evidente que es un recorte que dejó Calviño, es un recorte impuesto por el Partido Socialista. Y ante ese recorte, Sumar no ha hecho nada, ni ha dicho nada. Lo ha asumido naturalmente. Bueno, te diría que casi al revés, lo ha defendido con uñas y dientes, porque claro, la agresividad, ¿no?, que ha habido contra, incluso claro, había hoy un documento diciendo votando con PP y Vox para lo que ha quedado Podemos, tal, bueno, toda esa narrativa, ¿no? Todavía peor, o sea, efectivamente, no solamente lo asume y se lo traga, sino que además lo defiende con uñas y dientes como si fuese suyo, cuando ese recorte es de Calviño, o sea, es que es de Nadia Calviño. Entonces, a mí es lo que me preocupa, que a día de hoy tenemos un gobierno en el que únicamente manda el Partido Socialista, en el que únicamente ordena a Pedro Sánchez y en el que Sumar es absolutamente subalterno, es totalmente funcional al Partido Socialista y, como digo, acepta los límites y los recortes que impone el PSOE y los hace suyos y los hace propios. Con lo cual prevé una legislatura en la que va a haber muy pocos avances sociales, en el que yo me temo que van a llegar más recortes y en el que creo que va a haber un retroceso respecto a los logros conseguidos en la anterior legislatura. Hay un refrán muy español, muy castizo, que dice detrás de mí vendrá el que bueno amará. Yo creo que se va a ver en este gobierno de coalición el trabajo que hizo Unidas Podemos, la valentía que tuvo Podemos y que al final el ruido que tanto se criticó se va a echar mucho de menos durante esta legislatura. Bueno, te voy a preguntar de futuro. Hay una pregunta, por ejemplo, dice Balintaka en el chat, dice: mis cariños a Pablo, consulta, ¿qué análisis se debe hacer cuando hay un partido corrupto que gobierna casi con mayoría absoluta en muchas partes de España? Bueno, te quiero agregar esto, te quiero poner un elemento al hilo de esto que estamos hablando. Y lo hago también desde mi punto de vista, ¿no?, que soy bastante frente amplista. Bueno, evidentemente no veía un disparate la posibilidad, ¿no?, de que Yolanda Díaz liderase un frente amplio, con todos los errores en la gestión de este espacio que son evidentes, son obvios y que ha terminado con la ruptura. Pero precisamente al hilo de esta pregunta, ¿no?, que es como esa pregunta: ¿cómo es posible que un gobierno corrupto, con lo que estamos viendo, incluso apoyado con Vox, sea apoyado mayoritariamente en algunos territorios, en las elecciones generales, aparte, no cantaban victoria y finalmente no lo ha hecho? Pero te quiero preguntar por ese futuro, aparte de esta pregunta que te hacen, esa pregunta de futuro, que creo que es un elemento para hacer posible una victoria de la izquierda, que a la izquierda del PSOE se esté fuerte, creo que se esté unido. No sé si... Es decir, lo que creo que no suma es la situación actual de que al final se estén lanzando los trastos, dividiendo en muchos partidos. ¿Cómo crees tú que en el momento que estamos ahora, y que parece que volvemos otra vez a esa división, se tiene que plantear en el futuro? No sé si tú ves como yo un frente amplio que esté unido, que sea potente, que sea sinérgico, ¿no?, y respetuoso con todas sus partes. Creo que en un momento Podemos lideró una idea así, que tuvo cierto éxito. No sé cuál es tu análisis de aquí al futuro y cómo habría que hacerlo para liderar, o que la izquierda ganase a una derecha ultra corrupta y todos los elementos que conocemos. Bueno, en primer lugar, y muy rápido, respecto a la pregunta que hacía el compañero, ¿cómo es posible que un partido corrupto gobierne en buena parte de comunidades autónomas? Pues yo creo que una de las claves fundamentales son los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación constantemente blanquean la corrupción del Partido Popular, omiten hablar de la corrupción del Partido Popular,
ocultan absolutamente las políticas nocivas, deleterias y terribles que hace el Partido Popular, eso hace que una importante parte de la población pues no se entere, no le llegan a estas cosas. Entonces, yo creo que, evidentemente, los medios de comunicación son claves, son absolutamente estratégicos para blanquear a partidos corruptos como el Partido Popular, y que son una de las causas que explican cómo es posible que este tipo de partidos corruptos puedan gobernar en buena parte de las comunidades autónomas. Y en cuanto al futuro, pues yo también creo que la unidad es importante. Yo sí pienso que es bueno aunar fuerzas, pero para eso son necesarios varios ingredientes. En primer lugar, el respeto. Yo creo que es esencial el respeto entre las formaciones políticas que más o menos podemos pensar de forma parecida. Creo que hay que reconocerse como interlocutores de una forma, pues como digo, respetuosa y sin imposiciones como ha habido, y sin falta de respeto como sí que creo que ha habido en los últimos meses. Y también creo que es fundamental que haya coincidencia en los posicionamientos políticos, porque sinceramente yo ahora mismo con Sumar veo diferencias ideológicas verdaderamente profundas, veo diferencias ideológicas muy importantes. Yo creo que Sumar está más en la socialdemocracia que otra cosa. Entonces, es verdad que sería bueno pues articular un frente amplio, que sería bueno poder tejer alianzas estratégicas entre partidos denominados o autodenominados de izquierdas, pero que también tiene que haber coincidencias ideológicas y programáticas. Entonces, bueno, vamos a ver en los próximos meses. Yo creo que todo el mundo sabe ya lo que es Podemos, creo que todo el mundo sabe las posiciones políticas y los postulados que defiende Podemos. Vamos a ver en los próximos meses cómo se desempeña Sumar. Ha empezado aceptando los límites del PSOE, ha empezado aceptando recortes del PSOE. El PSOE nos quiere meter en una guerra en el Mar Rojo, plegándose a los intereses de Estados Unidos. Yo creo que es una tropelía. Creo que Pedro Sánchez debería llevar esa decisión al Congreso de los Diputados, y ahí, desde luego, Podemos votaría en contra. A ver Sumar cómo se posiciona, y en función de eso, y si hay coincidencias programáticas e ideológicas en un futuro, el respeto, desde luego, tiene que ser fundamental para que se puedan llegar a acuerdos. Bueno, pues nada, no te quiero quitar más tiempo, Pablo. Sí que te quería preguntar, bueno, sé, algún titular de lo de Castilla y León. Hace poco veía, ¿no? Hoy se cumple un año de la visita de García Gallardo a Los Pingüinos, ¿no? Que es un evento que no sé si se hace en Soria, bueno, creo que es en Valladolid, sí. En Valladolid, ¿no? En Valladolid. Y que creo que este año no ha repetido, después del ridículo, la cantidad de ridículo que está haciendo. No sé si hay alguna de última hora para seguirle el rastro. Yo he visto esta, pero es que es una tras otra, ¿no? Y este es el más listo debe ser de Vox, porque digo que está el número 4, el número 5 de la candidatura esta de Vox, ha llegado a ser vicepresidente. Pero si tuvieras que resumir cómo está siendo, ¿no? Tu análisis de este gobierno ya dentro Vox, si fue uno de los primeros gobiernos donde Vox estaba dentro del gobierno. No sé si tuvieras que hacer un resumen y el último caso de esperpento, lo de los logos. Es increíble, el logo es otra de las historias que contamos. Hemos visto que hay otro logo de medio ambiente que parece que lo ha hecho un niño de 5 años. Bueno, sí. Es que sería interminable el número de casos. Si tuvieras que hacer un resumen de lo que está suponiendo para Castilla y León un gobierno de PP y Vox, y si nos quieres contar algunas de las últimas anécdotas, y con eso despedimos. Pues mira, yo creo que una de las últimas tropelías, y es difícil elegir porque son continuamente, día tras día hacen una barbaridad mayor, pero yo creo que una de las últimas, que además salía esta semana, es que esas oficinas antiocupas que creó la Junta de Castilla y León a instancia de Vox, ahí el Partido Popular se doblegó ante Vox, creyendo hacer ver que en Castilla y León había un enorme problema de ocupación, que si bajabas a comprar el pan te ocupaban la casa. Entonces la Junta, el gobierno de PP Vox, creó en todas las provincias oficinas antiocupación. Y en los 6 meses que llevan esas oficinas, creo que han recibido 3 consultas. Yo creo que, bueno, pues evidentemente pone de manifiesto que eso es un chiringuito, porque claro, ahí hay gente contratada que está cobrando un dinero público por no hacer nada, porque no hay nadie que se preocupe por el problema de la ocupación, porque no es un problema real en Castilla y León. Ha servido para hacer un chiringuito de Vox y para que se demuestre que en 6 meses nadie consulta y nadie utiliza esas oficinas antiocupa. Cuando lo que sí que hay en Castilla y León es un problema enorme del acceso a la vivienda. Yo creo que eso refleja perfectamente
lo que es Vox. Y como decías tú, lo de Gallardo el año pasado, llegando a una concentración motera con un casco debajo del brazo de moto y bajándose de un coche. Yo creo que eso es Vox, es un esperpento y es un dislate. O te puedo decir la última también, ahora que se está tramitando una ponencia en las Cortes sobre la ley de patrimonio, pues cómo Vox quiere declarar bienes de interés cultural los símbolos franquistas en Castilla y León, que también creo que refleja perfectamente la posición ideológica de Vox. En fin, bueno, pues nada, por suerte creo yo, en Castilla y León, bueno, tiene Vox Podemos, te tiene a ti de diputado denunciando esto, por aquí también lo están comentando, también se agradece o le gusta, debe ser el diputado o el representante público que mejor usa los sinónimos, los calificativos, los epítetos, bueno, todo eso, la verdad es que florecen bastante las intervenciones. Yo personalmente a mí me encanta y por aquí también lo están repitiendo. Así que nada, Pablo, desearte suerte, que sigas metiendo caña ante el esperpento que hay en Castilla y León y ojalá vengan tiempos mejores también en cuanto a ilusión, unidad, gastar energía hacia los mendrugos estos que están gobernando en Castilla y León y que si no se ponen las pilas, bueno, pues podrán gobernar en otros territorios, incluso en España y bueno, ojalá y no sea. Así que lo dicho, Pablo, muchísimas gracias, espero verte de nuevo pronto por aquí y desearte también feliz año. Muchas gracias, Julián, a ti y a toda la comunidad de Pandemia Digital, a todos los espectadores y espectadoras, muchísimas gracias, como siempre un placer. Bueno, pues lo dicho, chao, un abrazo. Chao. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, pues nada, ahí teníamos a Pablo Fernández, portavoz de Podemos y también diputado en las Cortes de Castilla y León, donde, bueno, tiene una tarea bastante complicada, complicada o quizás amena, no lo sé, pero trabajo no le falta y aparte él está solo por su formación política y claro, los disparates que se ven en el gobierno, que fue uno de los primeros donde, si no, o quizás el primero donde entró Vox a gobernar directamente y que bueno, pues los efectos ya después de varios meses, años de gestión es increíble, ¿no? Así que bueno, testigo de lujo y también, bueno, pues denunciante en primera persona en las Cortes. Así que nada, yo aprovecho para despedirme de la gente que nos está viendo en diferido desde el canal de YouTube de Canal Red. Nosotros, como sabéis, bueno, pues emitimos este programa los viernes a partir de las 11 en Twitch en directo. Así que nada, desearos un buen fin de semana. Nosotros nos vamos a quedar en directo hablando de otros temas y aprovecho para bueno, pues invitaros a que si algún día queréis, pues nos vengáis a ver en directo de lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde en Twitch y los viernes a partir de las 11 y luego en el resto de redes sociales. Así que lo dicho, os deseo buen fin de semana, cuidaos y bueno, si queréis nos vemos en Pandemia Digital, YouTube, Twitch o en el resto de redes. Así que yo me voy a quedar por aquí con la gente que está en directo en Twitch. Chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.